¿Cómo les va, chicos? Un saludo cordial. Vamos a hacer en esta ocasión, como parte del material para que usted pueda realizar su actividad educativa en la plataforma Classroom, un resumen sobre el tema de los derechos civiles en Estados Unidos. He creído y he considerado bastante importante, necesario, el hecho de no solo que usted conozca de qué manera se lograron los derechos civiles en Estados Unidos, sino que también usted conozca cuál fue el camino que tuvo muchas personas afroestadounidenses para poder llegar a gozar los derechos que tienen en la actualidad, ¿sí? Como usted le puede observar, esta es una pequeña infografía, resumen, sobre el tema que vamos a ver en esta, o hemos visto ya en estas sesiones, ¿sí? Generalmente se habla mucho sobre los derechos, en el sentido de que son los garantes, los que permiten lograr realmente la consecución de una vida digna, de una vida que nos permita mantener un estilo acorde a lo que necesitamos, al nivel de considerarnos seres humanos, ¿sí? En todo caso, usted tiene que reconocer, ¿ya?, que todos, al menos en el continente americano, ¿ya?, somos producto de un proceso de colonización, ¿sí? Recuerden en ese sentido entonces que el proceso de colonización en América del Norte fue mucho más tardío que en América del Sur, ¿sí? Mientras para 1531, por ejemplo, Pizarro conquistaba todo lo que tiene que ver el Imperio Inca, la parte todavía de América del Norte no estaba conquistada, ¿sí? Es recién para finales de 1500, 1600 que comienza la colonización de todo lo que tiene que ver de Norteamérica, ¿sí? Y a partir de eso, entonces, tiene que recordar también que va a existir un proceso de pedido de la mano de obra, ¿ya? Y es así que en 1619, entonces, un corsario británico lleva a 20 esclavos africanos a la colonia de Jamestown, en Virginia. Ya usted ha de haber visto el año pasado, ¿ya?, cómo comenzó el proceso de colonización de los Estados Unidos, y comenzó con el hecho de las 13 colonias americanas. ¿Ya? Una de las colonias iba a ser Virginia, y es en esta colonia donde va a comenzar el proceso de esclavitud de las personas afrodescendientes en general, ¿sí? Ellos van a llegar entonces en calidad de esclavos, ¿sí? De ahí hasta el siglo XIX va a existir un aumento de esclavos en el sur, ¿sí? Recuerde que en ese tiempo Estados Unidos se va a dividir en dos tipos de estados. Los estados del norte, ¿ya?, y los estados del sur. Los estados del norte, que van a tener una economía industrializada, que generalmente van a tener obreros, o van a necesitar mano de obra obrera. Y la parte del sur, entonces, que va a dedicarse mucho más a la agricultura, y va a tener una mano de obra, ya, en la cual va a estar basada principalmente en los esclavos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en el sur, ¿ya?, se daba o se mantenía una industria del algodón bastante fuerte, bastante importante, que generaba ingresos. Entonces era una división, era como que en Estados Unidos tuviéramos dos países completamente diferentes con realidades muy diversas, ¿sí? Para 1831 se va a producir esta rebelión de esclavos de Nat Turner, ¿sí? ¿Quién era Nat Turner? Como le ven en la fotografía que dice número 3, ¿ya? Nat Turner era un esclavo, ¿ya?, que se rebela en contra de su amo, ¿ya? Entra a la casa de su amo y lo asesina también a 5 miembros de su familia. Al final, él va a consolidar una posición de rebelión
y entonces él al final, en su proceso, van a morir 100 esclavos que habían apoyado a Nat Turner. Al final a él lo atrapan, ¿ya? Y lo condenan a muerte, ¿sí? Pero lo que va a provocar esta primera rebelión es que va a hacer notar que los esclavos afroestadounidenses no están contentos ya con la situación en la que están. Entonces va a ser uno de los primeros indicios en los cuales se va a visibilizar ya los problemas del sistema esclavista, y entonces va a comenzar a mostrar, digamos así, el descontento de la población afroestadounidense, ¿sí? 30 años después, para 1861, entonces se va a dar la llamada Guerra de Secesión. ¿Qué era la Guerra de Secesión? Fue una guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur de Estados Unidos, ¿ya? Al final, esta guerra civil va a durar aproximadamente 4 años. Al final de estos 4 años, como los resultados principales es que se va a dar una unificación de los Estados Unidos como un estado ya conformado, digamos así, por diferentes territorios, ¿sí? Y Abraham Lincoln entonces va a tratar de hacer una constitución que permita entonces unificar estos criterios, ¿ya? ¿Por qué razón Lincoln va a tomar esta posición de antiesclavismo? Porque en parte le convenía para poder unificar el país. En ese tiempo era bastante importante que el territorio se unifique, ¿ya? Para consolidar una gran nación que permita dominar a otras, ¿ya? Entonces, eso va a tener consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La llamada el Ku Klux Klan. ¿Qué es el Ku Klux Klan? Es un movimiento, ¿ya? Que era una organización de extrema derecha, ¿sí? Que en general tenía varios componentes, digamos, varias características, ¿ya? Primera, que iba a ser una organización que defendía la supremacía blanca, estaba en contra de la igualdad de los derechos afros, ¿ya? Y no solo tenía esas características, sino que también era antisemita, que estaba en contra de los judíos, era xenófona, significa que tenía odio a los extranjeros, era racista, era anticatólica, y generaba acciones de violencia, ¿sí? De maneras terroristas, digamos así. Entonces, este Ku Klux Klan en algunas décadas de Estados Unidos va a tomar un papel bastante relevante, ¿sí? Porque va a formar movimientos de manera interna que van a hacer que la igualdad racial realmente sea muy difícil de conseguir, ¿sí? Esta fundación del Ku Klux Klan, entonces, ya va a mantenerse durante muchísimos años. Hasta ahora existen indicios todavía de Ku Klux Klan en Estados Unidos. Tuvo un repunte, por ejemplo, en 1990, que fue bastante importante, y por tal razón entonces fue atacado, por así decirlo, por el gobierno de los Estados Unidos para garantizar, digamos así, el derecho de los afroestadounidenses. Para 1870, de la Guerra de Secesión y todo lo que tiene que ver con ella, va a dar origen a las llamadas las enmiendas, ¿sí? ¿Qué hacen estas 15 enmiendas? Se hace un proceso, digamos así, de arreglo, ¿ya? A favor de los afroestadounidenses, y les permite, les permite conseguir el derecho al voto, ¿ya? Aunque esta enmienda en realidad sí les permitía a los afroestadounidenses votar, era también bastante elitista, ¿sí? En el sentido de que no todos los afroestadounidenses votaban, y que era bastante selectivo a quien dejaba o no dejaba votar, ¿sí? Al final va a darse un proceso ya político en el cual se va a estar en contra de estas enmiendas. Y entre 1876 a
1965 se van a aprobar las leyes de Jim Crow, que van a institucionalizar la segregación racial. ¿Qué es la segregación racial? En general es la división, ¿sí?, de la sociedad por el color de la piel de sus habitantes, ¿sí? ¿Por qué se llamaban las leyes de Jim Crow? Jim Crow era generalmente un personaje ficticio que no existía. Era un hombre blanco que se pintaba la cara de negro y se burlaba de la población afro, ¿sí? Por esa razón se le llamaron así a las leyes de Jim Crow. Una de las principales características es que va a segregar todo lo que tiene que ver los lugares públicos. No va a permitir, por ejemplo, que niños de diferentes colores, por así decirlo, se junten en espacios públicos. ¿Qué iba a significar eso? Que la gente afro no podía entrar, por ejemplo, a un restaurante, tenía que haber una división en el ejército, en el transporte, en los cines, centros comerciales, e inclusive llegaron al límite de que los baños eran separados. Y si alguien quería beber agua, pues los bebederos de agua también eran separados, ¿ya? Esta ley del Jim Crow entonces tenía una de sus principales frases, digamos así, que era separados pero iguales. Entonces, prácticamente durante casi 100 años existió la segregación racial en Estados Unidos, la discriminación por el hecho del color de piel de las personas, ¿ya? Esta situación, digamos, en general, ya va a provocar que mucha gente afro esté en contra. Y es así entonces que para tratar de luchar por la igualdad de derechos, se va a fundar esta asociación, la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color. Ya era una de las organizaciones, o se convirtió en una de las organizaciones más importantes de la igualdad étnica en el país. Trataba de que se le dé un lugar igualitario a las personas afrodescendientes. ¿Ya? Esta asociación va a ser fundada por Rosa Parks, ¿sí?, que más adelante va a tener un papel bastante importante en el asunto de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Ya? Todo esto va a darse o va a mantenerse ya a nivel jurídico, ¿sí? En el sentido de la sentencia del caso Brown versus el Consejo de Educación. ¿Qué hacía esto? Una asociación, esta misma Asociación Nacional del Avance de la Gente de Color, interpuso una demanda ante el Consejo de Educación, ¿ya? Porque decía que se violentaban los artículos de la Constitución estadounidense, ¿ya? Porque aquí había una enmienda, recuerda la enmienda 6, el punto 6, ¿ya? Que hablaba sobre el derecho al voto y otras cosas más, y también hablaba de que Estados Unidos era un país igualitario. Entonces, el hecho de que exista segregación en las escuelas, que significaba que había una escuela para blancos y una escuela para afros o negros, como usted le quiera llamar, hacía entonces que se violente el derecho a la educación igualitaria, ¿sí? Entonces, en 1954 se va a desarrollar un fallo judicial, ¿ya? Y en este fallo judicial aceptan que se está negando la igualdad educativa contra la desigualdad y que debe existir la integración racial, ¿sí? Entonces, ese fue el primer punto en el cual van a tratar entonces de igualar las cosas, de dar igualdad, ¿sí? Entonces, aquí entra esta señorita Rosa Parks, señora Rosa Parks, ¿ya? Para la época, ¿sí? Que va a negarse a ceder el asiento a la mujer blanca en el autobús en Alabama. Usted ya vio un poquito el video que le presenté en la parte anterior, entonces usted más o menos ya sabe de qué se trata esto, ¿sí? Rosa Parks va a negarse a ceder el asiento, va a ser arrestada, procesada y va a pagar una multa de $14 por el hecho de no querer ceder el asiento a una persona blanca. Ella es detenida y va a darse todo un proceso dentro de las organizaciones afroamericanas con el objetivo principal, primordial, de que ella sea liberada. Y se va a dar, como usted ya vio en el video, todo lo que tiene que ver con la huelga de los autobuses, que las personas afros no van a ocupar autobuses durante casi un año, y van a lograr que se derogue en parte la ley. Pero eso no significa que entonces la gente ya tenía derechos civiles, ¿no?
Los derechos civiles recién se van a aprobar en 1965, ¿sí? Va a darse el acta por los derechos civiles, generalmente, que en realidad es en 1964, pero se pone en práctica en 1965, ¿sí? Esta acta es bastante importante dentro de la historia de los derechos civiles porque primera, entonces va a ser efectivo este derecho al voto de los afroestadounidenses. Ya va a hacer que en la práctica se haga, porque antes solo estaba en el papel, pero no se hacía, ¿sí? Entonces va a invalidar esta ley de Jim Crow también, o sea, ya va a derogar, digamos así, la ley que hacía, que permitía la segregación racial, ¿ya? Y ojo, esta ley fue presentada por John F. Kennedy, ¿ya? John F. Kennedy, unos meses después de haber presentado esta ley, es asesinado, ¿sí? Y el presidente Johnson, que era su vicepresidente y que subió al poder, ¿sí? Tuvo una lucha dentro del mismo Parlamento estadounidense para que esta acta sea aprobada, ¿sí? Y realmente fue la presión de las organizaciones la que va a permitir realmente que se dé trámite a la ley, ¿ya? ¿Por qué se da el trámite a la ley? ¿Cuál es la presión importante de esta acta? Ya el discurso de Martin Luther King en la escalinata del Congreso de Estados Unidos, ¿ya? Esta Asociación Nacional de Avance de la Gente de Color va a ser una marcha multitudinaria a Washington, donde se estaba prácticamente haciendo esta ley, tratando de ver de qué manera se aprobaba, ¿ya? Y Martin Luther King hace uno de los mejores discursos de la historia, que dice en general, traducido sería "Yo tengo un sueño", así se llama el discurso. Es un discurso de prácticamente 45 minutos, ¿ya? Pero en general el discurso habla mucho sobre que él sueña un mundo en el cual algún día sus hijos puedan disfrutar de un país que en general garantice y practique la igualdad de derechos, la igualdad racial, ¿ya? Y no existe esta situación de segregación que para ese tiempo era bastante importante, bastante visible. Y en general, lo que va, este tipo de acciones que se realizaron, va a tomar presión para que esta acta se apruebe, ¿sí? Haga de cuenta, para que usted más o menos tenga una idea, Martin Luther King, cuando hace el discurso, están prácticamente todo el Congreso lleno de gente, ¿sí? Entonces era un promedio de 250,000 personas que estaban paradas oyendo el discurso de Martin Luther King. Es considerado uno de los mejores discursos de la historia y realmente es uno de los discursos ya que va a darle más presión en general a todas las instituciones en Estados Unidos para que se apruebe el Acta de los Derechos Civiles, que se mantiene prácticamente hasta la fecha sin mayor cambio, ¿ya? ¿Qué va a dar o qué va a provocar esto? ¿Sí? Van a darse las normas de discriminación positiva. ¿Qué significaba eso? Que esta Acta de los Derechos Civiles, por ejemplo, obligaba a las empresas a que no haya despidos por el color de la piel, por ejemplo. Posteriormente se va a aumentar el hecho de los 40 años, por ejemplo, que tú no puedes votar a una persona del trabajo si pasa de los 40 años. Sí, la gente en Estados Unidos tiene garantizado el derecho al trabajo después de los 40 años. Y eso era bastante importante para esa época, ¿ya? Porque obligaba a las empresas a que mantengan a sus trabajadores y no puedan despedirlos por el hecho de la situación del color de la piel, ¿ya? De allí para adelante ha habido bastantes hitos, por así decirlo. Uno de los más importantes es que Barack Obama va a ser elegido presidente de los Estados Unidos, el primero afroestadounidense, que va a tratar de cambiar un poco esta situación de racismo que, si bien ha mejorado mucho desde el 65, pero todavía se mantiene en ciertos aspectos. Por ejemplo, todavía los afroamericanos son las personas que, por ejemplo, tienen más índice de desempleo, más índice de criminalidad.
todavía para ellos no hay un buen acceso a justicia, a salud, a educación. Entonces todavía en ese aspecto Estados Unidos todavía tiene cosas pendientes, digamos así, con su población, ¿ya? Todo esto va a dar origen a que el 2013 estalla el movimiento Black Lives Matter. Las vidas negras importan ante la discriminación y violencia policial en el país. Ustedes son muy jóvenes todavía, pero hace algunos años se va a dar un movimiento de protesta en contra de la actuación de los policías cuando arrestaban a una persona de color. Generalmente el movimiento nació a raíz del asesinato de jóvenes afroestadounidenses, ya por parte de la policía, policías blancos, que asesinaban simplemente porque ellos afirmaban que habían estado en contra, digamos así, del arresto, cuando muchas veces se comprobó en juicios que no había sido así y que simplemente eso había sido un asesinato utilizando la fuerza pública, el poder público, en contra de un grupo social, ¿ya? Todo esto es un resumen chiquito, ¿ya? Martin Luther King posteriormente, a 1963, 2 años después, 1965, va a tener o va a ganar el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Dentro de todo esto, Martin Luther King va a ser Martin Luther King y ser uno de los principales promotores de la defensa de los derechos civiles, ¿ya? En general, y al final va a ser asesinado, ¿sí? En 1968, eso significa 4 años después de la obtención de todo lo que tiene que ver con los derechos civiles en Estados Unidos. ¿Por qué va a ser asesinado? Por una persona que no estaba de acuerdo con la ley o que estaba de acuerdo, digamos así, con la ley de segregación racial. Entonces, él va a cambiar mucho, ¿sí? Él va a cambiar mucho toda la historia civil de Estados Unidos, ¿ya? Y él va a tener una gran inspiración. ¿Cuál va a ser la inspiración de él? ¿Ya? Va a ser Gandhi. Y recuerde que yo a usted en el video yo ya hablé de Gandhi y justamente le indiqué la misma diapositiva que le hago ver en este momento, que le voy a subir igual en la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿por qué era importante Gandhi? Porque primero vimos Gandhi. Porque Gandhi va a crear un movimiento pacifista parecido al que hizo Luther King. Ojo, Martin Luther King jamás usó la violencia para promover todo lo que tiene que ver en la participación de los derechos civiles, ¿sí? Entonces, en ese sentido fue inspirado por Gandhi para poder realizar un proceso de defensa de los derechos civiles parecido a lo que él hizo con relación a la independencia de su país de Gran Bretaña, ¿sí? Recuerda que Gandhi va a ser una persona que siempre va a hacer labor humanitaria, que siempre va a estar a favor del pacifismo, y que va a encabezar un movimiento independentista que va a dividir al final al país en dos partes principales que ya vimos en ocasiones anteriores, que va a ser India y Pakistán, ¿sí? India, que queda en esta zona de aquí, la capital va a ser Nueva Delhi, ¿ya? Y Pakistán, ¿ya? Que va a estar dividido prácticamente en 2 partes, yo le decía, que es Pakistán del oeste y Pakistán del este, y haga de cuenta que este es un mapa de 1947, ¿sí? Como le decía yo a usted, Gandhi va a emplear una política de la no cooperación, la resistencia civil, el pacifismo para lograr los fines, ¿ya? Y ojo, hasta ahora a Mahatma Gandhi se le considera una persona venerada, una persona santa, ¿ya? Él, al igual que Martin Luther King, va a ser asesinado en Nueva Delhi, ¿ya? Igualmente, por alguien que está en contra de la división de la India entre Pakistán y la India, ¿sí? Generalmente esas van a ser personas, Rosa Parks, Martin Luther King, Gandhi, van a ser personas entonces que van a utilizar el pacifismo
para lograr sus fines, ¿ya? Que van a rebelarse contra el trato injusto que recibían, contra las condiciones injustas que recibían, ¿ya? Y van a tratar de mejorar de manera muy radical, sí, el modo de vida de su población, a quien representaban, ¿ya? Por eso esa razón son importantes, ¿sí? Es como en esta parte de aquí, que en 1930 va a encabezar la marcha de la sal. Yo le decía a ustedes, una marcha en la cual Gandhi le decía a su comunidad, a los miembros de su país, que si ellos necesitan sacar sal para mantener los alimentos, lo hagan, y que no están obligados a pagarle un impuesto a Gran Bretaña. Y eso era bastante importante para la época, tomando en consideración que Gran Bretaña obtenía grandes ingresos únicamente por obtener la sal, ¿no? Porque la gente sacaba sal. Entonces, como usted puede ver, va a haber muchas acciones que generalmente para su tiempo no eran tan bien vistas, eran consideradas un acto de rebeldía, pero que lograron grandes cambios sociales, ¿sí? Entonces, esos cambios sociales se tienen que reflejar realmente en cómo estamos manejando los derechos humanos. Esta es una infografía que igual le voy a dar el enlace, y es prácticamente la infografía que vimos en la clase el día lunes. Tiene que tomar en cuenta que dentro de todos los grupos humanos, los afrodescendientes y las mujeres siempre han tenido un papel un poco relegado de la sociedad, por así decirlo, ¿ya? Las mujeres y grupos, al menos en nuestro país, montubios, afrodescendientes, grupos indígenas, siempre han sido discriminados, ¿ya? Pero hasta ahora se sigue logrando un proceso de tratar de que todas esas barreras que son dadas por cosas, digamos así, que no deberían tener importancia, sean superadas, ¿ya? Yo a usted le mostraba esta, ¿ya? Y yo le mostraba la Carta de los Derechos de las Mujeres, por ejemplo, sobre que a pesar de que en muchos países se ha hablado sobre la igualdad de las mujeres, no en todo se practica, ¿sí? Y entonces yo igual le hacía un resumen y le decía que en la mayoría de países sí se garantiza la igualdad de las mujeres y los hombres en las constituciones, pero que en la práctica no muchas veces eso se realiza, ¿sí? Y que manejaba realmente en las leyes y las políticas, los estereotipos y las prácticas sociales, ¿ya? Justamente yo hablaba de la discriminación en la práctica, ¿sí? De cómo las mujeres, por el hecho de ser mujeres, a veces no nos contratan en ciertos trabajos, ¿ya? Las mujeres tienen que recordar que no es homogénea, va a vivir la discriminación de maneras diferentes, ¿ya? Yo puedo sufrir un tipo de discriminación y hay otras mujeres en otro lugar que sean discriminadas de una manera diferente, ¿sí? Un ejemplo en cual las mujeres podemos ser discriminadas, un ejemplo en Quito, es en el hecho del acceso al trabajo, ¿sí? A las mujeres nos pueden contratar, pero nos pueden pagar menos, un ejemplo, ¿sí? Que no es lo mismo que pasa con los hombres. Ojo, no por eso estoy diciendo que a los hombres no sufren discriminación, ¿ya? Igual les di un resumen rapidito el día lunes, ¿ya? Hablábamos sobre la nacionalidad, ¿ya? Que muchas veces está supeditado a la decisión que tenga un hombre, ¿ya? En que la mayoría de las mujeres en la mayoría de países va a ganar un porcentaje menos que los hombres únicamente por el hecho de ser mujeres, ¿sí? ¿Ya? En que muchos de los países los maridos van a ser las cabezas de familia, ¿ya? O sea, que ellos legalmente tienen la obligación de mantener a su familia o ser responsable de su familia, que para mí me parece una doble discriminación, ¿ya? Porque discrimina al hombre en el hecho de ser el único responsable de su familia y discrimina a la mujer porque no puede tener otro rol. Entonces, para mí sí considero que esto sí es una doble discriminación en contra de los dos géneros, si es que usted le pone ya a analizar detenidamente, ¿sí? En relación a la orientación sexual e identidad de género, ¿ya?
Todavía tenemos en el planeta países que todavía eh, eh, penalizan, es decir, que le dan un juicio, pueden inclusive ir presos, ¿ya? Si usted mantiene una relación con personas del mismo sexo, ¿ya? Ese no es el caso del Ecuador. En el Ecuador estas relaciones pues ya están normadas, inclusive ya de manera legal, ya uno puede tener una unión de hecho de manera legal entre personas del sexo igualitario, ¿sí? Que para mí esta parte de aquí no tiene mucho que ver con las mujeres, es simplemente el hecho de la discriminación por tener una orientación sexual diferente, ¿sí? Educación, esto es uno de los puntos claves. Sí, tiene que recordar que generalmente en una familia, por ejemplo, pobre, siempre va, y se ha dado casos de que si tienen que educar a un hombre o a una mujer, van a preferir educar al hombre que a la mujer. Es algo que se ha tratado ya de erradicar con el paso del tiempo, pero que se mantiene hasta la actualidad. Con relación entonces a esta a esta área, digamos, de la educación, ¿sí? La mayoría de mujeres que están, que son analfabetas, van a ser mujeres, ¿sí? Por ese tipo de razón, por el hecho de que consideran que, como le decía en la parte de arriba, los hombres son responsables de trabajar, de llevar el sustento a la comida, etc, etc, etc. Entonces son los hombres los que tienen que educarse y la mujer no, ¿ya? Entonces también es un tipo de derecho que también debemos tener las mujeres, ¿sí? En ese sentido yo sí manifiesto que, por ejemplo, las mujeres debemos tener en el hogar, en el trabajo, las mismas responsabilidades, ¿sí? Que los derechos y las obligaciones en ese sentido deben ser igualitarias, ¿ya? En relación a la tierra y los recursos, yo le decía que hay muchos países en que usted no puede heredar por el simple hecho de ser mujer, ¿ya? O que el hombre debe administrar lo que usted puede heredar, ¿sí? Violencia por parte del compañero sentimental. Muchas mujeres recuerdan sufrido violencia en todos los sentidos, generalmente no es por parte de desconocidos, es de alguien conocido. Y eso también es un problema que eso sí es más latente en nuestro país, que eso sí existe en nuestro país y que se ve absolutamente todos los días. La mutilación genital femenina, perdón, ¿ya? ¿Qué es la mutilación genital? Significa que a ustedes les escenan una parte de la zona íntima. Muchas veces esa es desarrollada por motivos puramente religiosos, ¿ya? O porque es una herencia cultural. En ese sentido hay millones de niñas y mujeres que todos los días son mutiladas. Muchas de ellas están en África o en Asia. Y eso hace que las condiciones en las cuales se realizan este tipo de operaciones no sean las ideales. Y que muchas niñas mueran en el proceso, tengan problemas de salud, y es un trauma realmente para las niñas. ¿Ya? Hay muchas mujeres igual en el sentido de que de la planificación familiar, de decidir cuántos hijos tener, ¿ya? Y generalmente en la sociedad todavía se le responsabiliza a la mujer por el hecho de ver cuántos hijos quiere tener, y eso debería ser un asunto de dos personas que algún día quieran formar una familia, pero en muchos países esto no se cumple, no hay sistemas de planificación familiar y entonces las mujeres tienen muchas veces hijos que realmente no desean y que no tienen tampoco los recursos para poder mantener a sus hijos, ¿ya? Y por último, en el asunto de la política, recuerde que únicamente el 22%, ¿ya?, de todos los puestos parlamentarios, es decir, los puestos ocupados por legisladoras, por ministras, etc., es ocupada por las mujeres. Significa que una de cada 5 hombres, una mujer ocupa un puesto parlamentario, un puesto político. Porque todavía existe la idea de que las mujeres no podemos dirigir no podemos hacer política, no podemos dirigir un país, no tenemos las características como de los hombres como para dirigir las cosas.
¿sí? Y entonces eso también es un asunto de discriminación. En relación es que todo esto debe superarse, debe tratarse de darse políticas a nivel público que permitan que todo esto cambie para bien del país. El material, chicos, que les acabo de presentar, les voy a compartir para que usted le analice un poquito mejor y pueda revisar también todo el material que se le ha entregado.